Buenas tardes, muchas gracias a la organización, Zulma, y a todo el equipo de APA por permitirnos nuevamente compartir con ustedes cómo estas políticas públicas. Hoy a la mañana el consultor Sánchez hablaba sobre cómo modelizar puertos para los nuevos buques, la profundidad. Y bueno, lo que queremos contarles es cómo un caso de una de esas políticas públicas llevada adelante por, en este caso, el puerto de Montevideo, y en su afán de profundizar y maximizar las ventajas naturales que le dio el Río de la Plata teniendo esa profundidad natural, se transforman en modificar realidades económicas, en generar mercados, y en cómo esa decisión que se toma desde Uruguay le va a cambiar y le está cambiando hoy por hoy la realidad económica a un productor del noroeste argentino, que no tenía, si bien rodeado por el río Paraná, hoy no podía utilizar esa vía porque los costos no cerraban. Como hoy hablaba en el anterior panel el representante de Chile, de los puertos chilenos, mencionaba Chile también. Sudamérica tiene este problema. Somos muy eficientes en la producción de commodities. La naturaleza nos ha bendecido en ese sentido, pero también estamos demasiado lejos de los mercados en donde tenemos que colocar nuestros productos. Y si bien Sudamérica es complicado porque está alejado, la región central de Sudamérica, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, en ese sector realmente el problema se exacerba mucho más y somos permanentemente rehenes de los precios internacionales. Con lo cual nuestro único trabajo, o lo único que tenemos que focalizarnos, y pasa a ser una política de Estado, y afortunadamente en estos últimos 4 años los países de la región han puesto el tema logístico sobre la agenda política, es donde más tenemos que trabajar porque es la única variable que está en nuestro poder y que nos permite poder continuar a acceder a esos mercados, colocar nuestros productos o abastecernos de las materias primas en forma competitiva. Y es precisamente en ese corredor donde PTP, nuestra compañía, ha desarrollado su expertise como vinculador entre los mercados fluviales y oceánicos para poder garantizar ese flujo comercial. Para lo cual nos valemos de instalaciones portuarias en estos 4 países, en Argentina, en Uruguay, como las cabeceras, los puntos de transferencia, en donde poder hacer esa interfaz fluvio-marítima y después también en los puertos de aguas arriba, tanto en Paraguay como recientemente ahora en el desarrollo que estamos llevando a cabo en Mato Grosso do Sul, en Puerto Murtinho, que también como consecuencia de esta crisis de los precios internacionales, ante el desafío de dejar de producir, se dio cuenta de que podía utilizar la hidrovía y dejar de mirar tanto el océano y ver que se podía complementar por la vía de la hidrovía Paraná-Paraguay. Acá lo que estamos viendo es un caso concreto de integración entre los países. Y creo que ese es, como más adelante después lo pongo en las conclusiones, creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Bueno, la compañía es un poco, seguir vendiendo un poco la compañía no vale la pena, eso sigamos adelante con... Para poder explicar este modelo de cómo se cambió la matriz o cómo aparecen nuevos mercados o cómo se puede integrar mejor toda la región, tenemos que analizar cómo funciona hasta el día de hoy. Pero cómo funciona y cómo fue cambiando esto es nuevo. Este sistema de trabajo arrancó a partir del año 2013, que es precisamente cuando se produce la crisis de los precios de los commodities. Y es donde realmente todos los actores de la cadena, los operadores portuarios, las autoridades, los organismos gubernamentales, los productores, los importadores, tuvimos que salir de nuestra zona de confort para encontrar soluciones y poder mantener que aquellas áreas que habían ingresado en la actividad económica, en donde se empezó a generar desarrollo humano, siguieran en carrera, poder seguir en el sistema. Tenemos que distinguir cómo funciona nuestro corredor de la hidrovía de acuerdo a la carga. El movimiento de contenedores, la puerta de entrada a este enorme corredor es el sistema portuario y en esto quiero hacer hincapié en lo que hoy, también en el anterior panel hablaba el representante de México, en lugar de competencia, la complementariedad. Creo que la realidad nos está llevando a que Montevideo y Buenos Aires, históricos competidores, dejan de ser tal. Hoy son parte de un sistema portuario integrado. Montevideo tiene la profundidad y tiene una política para exacerbar esa profundidad. Pero el hinterland tiene un mercado chico. Y Buenos Aires tiene el hinterland, pero no tiene la profundidad. Pero los dos son la barrera o son la puerta de entrada a este enorme mercado que es la hidrovía Paraná-Paraguay y estos 5 países que la componen.
Y desde, pensando fuera de los mercados internos, el abastecimiento de todo ese corredor es vía estos puertos, en donde tanto en Montevideo como en Buenos Aires se hace la transferencia a las embarcaciones fluviales y poder abastecer el tráfico de importación y exportación de ese tipo de cargas. Una carga que está creciendo y con puertos que se están especializando, y tal es así que, bueno, Puerto de Buenos Aires somos actores en esa solución para tratar de dar más herramientas y haber desarrollado un sector del puerto especializado en las cargas fluviales, y de la misma manera también estamos trabajando con las autoridades del puerto de Montevideo porque estamos convencidos que esto es un sistema portuario, no son puertos competidores, que nos complementamos perfectamente bien. Pero en cambio, en cargas generales, o en todo lo que era buques graneleros, la puerta de entrada es o Nueva Palmira en Uruguay, o los puertos del Gran Rosario, como se denomina, y bueno, acá el representante Pini Elías, el flamante presidente de la delegación latinoamericana de APA, es un fiel representante de ello, es donde los buques llegaban y a partir de ahí es abastecer el mercado argentino o uruguayo en su caso, y también después abastecer todo lo que era el tráfico fluvial para lo que es la región central de la región norte de la hidrovía, o la región central de Sudamérica, por medio de embarcaciones menores. Pero hay un tema aquí que es el buque de diseño con el que se estaba trabajando, con el que se está trabajando hasta hoy, o que se venía trabajando fundamentalmente, es el Handymax. Porque hoy tenemos una limitante, que la hidrovía Paraná-Paraguay hasta la zona de transferencia fluvio-marítima está en 34 pies de agua dulce. Entonces el barco, el que podemos maximizar su uso, salir full cargo, tanto llegar con insumos, con materias primas, fertilizantes, cemento, clínker, productos siderúrgicos, y poder exportar granos del principal corredor industrial aceitero que tiene el mundo, que es la zona del Gran Rosario, es con ese tipo de buques. Y precisamente lo que después vamos a terminar contando es cómo a partir de esta profundidad de Montevideo es que podemos cambiar de ese buque y empezar a poder trabajar con otro modelo de buque, que es el Supramax, y con una reducción de $5 en lo que es el ingreso efectivo que le llega por solamente cambiar el tipo de barco, que el productor, tanto el importador como el exportador, puede acceder, hablando de commodities que no superan los $150 o $300 en el caso de la soja. No fue fácil, esto fue cambiando en el año 2013 y como les decía, el disparador fue precisamente la crisis de los precios internacionales, que nos forzó a trabajar y en donde tuvimos que todos salir, como decía hoy, de nuestra zona de confort, empezar a buscar soluciones. Y fundamentalmente, ¿en qué consistió? ¿En inversiones? No. En realidad fue cambiar reglamentaciones que habían quedado vetustas, que porque estábamos cómodos, todos la aceptábamos, y eso fue cambiar. Y permitió que desplazar el tráfico de camión, no una competencia contra el camión, contra el tráfico en camión, sino usar el camión en lo que corresponde y usar el transporte fluvial en aquello que agrega valor. Y en menos de 5 años pudimos revertir toda una matriz de distribución logística y pasar de un 90% de tráfico de camión a reducirlo solamente al 10%, haciendo mucho más eficiente toda esta cadena logística, primero pensando en lo que es a bordo las operaciones de transbordo ship to ship o ship to barge, pero también fuimos creciendo y fue creciendo demasiado, y con lo cual tuvimos que desempolvar viejas herramientas que disponía la región, como son las zonas francas. Las zonas francas con puertos francos, como es el caso sumamente exitoso de Nueva Palmira en Uruguay, y también hacerlo en la zona franca santafesina en Villa Constitución, de la cual nosotros somos los concesionarios, y es la única zona franca en Argentina con puertos francos, junto con el representante de Bahía Blanca, Coronel Rosales, es el otro que compartimos el podio de este tipo de herramientas logísticas. ¿Y qué nos permitió también? Nos permitió también que en esta cadena logística participe el trader, que participe el fabricante, que participe el exportador, integrando la cadena logística por medio de esta figura de las zonas francas. Y de esa manera empezar a reducir costos. Y hoy, por ejemplo, en el mercado argentino, en la zona de la provincia de Santa Fe, el productor que necesita comprar fertilizantes, hoy lo está comprando entre 7 y $8 más barato que antes, y no porque el trader gana menos dinero o el fabricante gana menos dinero, sino porque hicimos más eficiente todas las distorsiones que tenía la cadena logística. De la misma manera pasa con el suministro de combustibles, porque, volvamos a decir, estamos trabajando que siempre el mismo buque de diseño es el Handymax. En el tema de combustibles también estamos trabajando con buques tanqueros de menos de 34 pies de profundidad.
no le estamos sacando todo el beneficio. Y precisamente todo lo que fue el tráfico fluvial fue creciendo, fue toda una región que fue agregando toda su actividad económica, fuimos agregando más actores, más hectáreas cultivables en Paraguay, en Mato Grosso do Sul, en la región del Pantanal, en Bolivia. Y eso demanda más energía, con lo cual todo este sistema de ship to ship para abastecerse de combustibles en la hidrovía hizo que el volumen creciera y que tuviéramos que usar embarcaciones como almacenaje flotante, haciendo floating storage con los buques tanques, en lugar de usarlo como buques, con el costo elevado que eso significaba. Y por medio, bueno, también de eficientizar eso y utilizando la figura de las zonas francas, fue cómo se redujo todo esto. Redujimos en 5 días el transit time del flete fluvial desde los puertos, desde el transbordo oceánico hasta los puertos fluviales. Y también incorporamos la posibilidad de, ante un siniestro, ante una emergencia, como estamos viviendo ahora con la bajante histórica que está sufriendo el río Paraná y Paraguay, hasta poder acceder en forma por el tráfico de camión, que antes estaba vedado, para poder acceder con combustible. Es decir, tener mucho más seguridad en materia de suministro de energía, de materia energética. Pero bueno, es un poco la explicación de cómo es el circuito logístico. Y acá, bueno, es el gran desafío, y que creo que en esto es donde Montevideo, la autoridad, la Administración Nacional de Puertos, bueno, hoy no nos acompaña el ingeniero Díaz, pero estamos muy bien representados por la subgerenta, fueron visionarios en este sentido. Al equiparar todos los muelles del puerto con los 12 metros de profundidad como tenían las terminales de contenedores, como tienen hoy, y con un plan ambicioso de llevarlo a 14 metros también en futuro. Me he enterado de una serie de iniciativas privadas que realmente serían importantísimos si se pueden concretar. Pero este es el volumen que tiene esta región. No es necesario nada, está ahí, está para trabajar. Y de los 18 millones de toneladas, pasar a más de 55, esta información no es mía por las dudas, es Juan Carlos Muñoz Mena, el responsable técnico de esto, y que esta información es vieja y se viene cumpliendo toda esa proyección que Juan Carlos había elaborado hace más de 5 años atrás y se está cumpliendo, con lo cual ese es el gran desafío que tenemos. Hoy por hoy ya el sistema está funcionando bien, pero funciona bien con estos volúmenes. Era necesario cambiar el modelo. Y este es parte de un trabajo que preparó la empresa Jan de Null respecto del análisis de la hidrovía Paraná-Paraguay, y cómo se podrían incrementar mayores volúmenes si la hidrovía de los 34 pies pasa a los 38, y cómo podemos, en esta jugada, ustedes miren ahí cómo la figura del Supramax es donde mejor cierra la ecuación económica respecto a mayor volumen. Pero claro, necesitamos generar las condiciones para que esos Supramax empezar a utilizarlos hoy. No nos podemos esperar hasta que esto se materialice, que sería muy rápido, de acuerdo a lo que conocemos, poder llevar a cabo. Pero hoy por hoy las herramientas están ya. Entonces, ¿la clave cuál es? Dejar de usar el Handymax y empezar a trabajar con Supramax. El problema es que en todos los buques Trump, todo el sistema de buques Trump o de graneleros, el buque necesita llegar con carga hasta la región. Y el problema es que para venir con full cargo de un Supramax necesitamos 12 metros. Y 12 metros tiene o Montevideo o tiene el corredor de Necochea-Bahía Blanca. Pero el problema es que las cargas con las que podemos llegar hasta ese hinterland, mientras tanto, y coincidimos con lo que decía el gerente de Puerto de Bahía Blanca, creo que es una complementación que se va a dar, porque cuando estos volúmenes crezcan, la hidrovía no va a poder captar todo esto y sería fundamental que Bahía Blanca pueda desarrollar para que todo lo que es la carga del centro de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba y de la provincia de La Pampa pueda dejar de salir por el río Paraná y salir por el puerto de Bahía Blanca. Pero nos encontramos que hoy, para poder utilizarlo, el Supramax no teníamos un volumen importante. ¿Por qué? Porque un mercado con las cargas que podemos llegar, su hinterland no demanda tanto volumen. Con lo cual, y por la profundidad que tiene hoy Bahía Blanca, es mucho más conveniente trabajar con Panamax que con Supramax, con lo cual el flete del Supramax queda penalizado. Y ahí es donde aparece la opción de Montevideo. A partir de estos 12 metros comenzamos con las pruebas y empezó a trabajar y fue sumamente exitoso. Entonces, venir full cargo con un Supramax con 12 metros de profundidad, con destino a la hidrovía, pero alijar en el puerto de Montevideo, bajando todo lo que el mercado interno de Montevideo podía demandar. Y luego el barco continuar hasta la zona del Gran Rosario, que es donde está
descargando y el gran atractor de cargas y donde se generan también los mayores volúmenes de carga exportable. Pero también nos encontramos con el mismo problema que tenía Bahía Blanca, que el mercado es chico. Uruguay dispone de fabulosas herramientas logísticas, dispone de herramientas sumamente poderosas en materia aduanera, como es la figura del puerto libre, que es prácticamente superior al régimen jurídico de una zona franca, que es algo que realmente pone a los puertos de Uruguay, los puertos públicos de Uruguay, en la palestra para todo tipo de soluciones logísticas. Y precisamente con eso fue que se pudo estructurar una solución, y que fue poder acceder a la hidrovía, poder acceder a los puertos de la región central, es decir, todo lo que es el Gran Asunción, o Puerto Murtiño en Mato Grosso do Sul, o Bolivia, o el norte de la República Argentina, por medio de un tráfico fluvial haciendo la operación de transbordo en el puerto de Montevideo. Para lo cual, ¿qué fue necesario? Tuvimos que modificar, por un lado, la administración pública, las condiciones para que las embarcaciones fluviales, haciendo determinadas modificaciones, pudieran navegar por el Río de la Plata. Y por otro lado, el sector privado, involucrarnos también en todas esas inversiones para adaptar esa flota, para poder trasladar mercadería por el Río de la Plata. Y lo logramos con singular éxito. Y en ese singular éxito fue que apareció toda esta oportunidad de poder vincular el noroeste argentino, una zona, como les decía, enormemente productiva, pero donde hoy por hoy, si tuviera que salir esa carga a camión, más del 70% del precio es el flete de camión. Es decir, el productor, pues, como hablaba, me pareció muy interesante la gente del representante de los puertos de México cuando hablaba de subsistencia o sustentabilidad. Hoy por hoy, la actualidad que tenía, la realidad que tenía ese productor de Salta, de Jujuy, de Chaco, de Formosa, era de tratar de sobrevivir, de subsistencia, y solamente esperar que los precios rezarle al dios de los mercados para que los precios internacionales acompañaran. Y a partir de Montevideo pudimos armar una estrategia de sostenibilidad, donde el productor puede acceder a nuevos mercados, tener previsibilidad en los negocios que él puede desarrollar. ¿Y eso cómo se logra? Se logra de la misma manera, es decir, tener los sistemas tradicionales de poder bajar la carga hasta los puertos del Gran Rosario, o poder bajar la carga hasta los puertos de Nueva Palmira, o bajar la carga y llegar al puerto de Montevideo, y poder salir al mercado oceánico en forma directa, en donde no solamente llega, sino que el puerto de Montevideo pasaría a ser un puerto de topón, de complementamiento de carga, con lo cual paga un premio adicional a esta rebaja, a este beneficio que les comentaba hoy de los $5 por solamente cambiar el tipo de embarcación, sino que accede a un premio también al momento de vender el grano, como consecuencia de ser un puerto de complementamiento de carga, de la misma manera que pasa con Bahía Blanca o los puertos del sur de Brasil. Y entonces ese barco que llega a este mismo Supramax, que terminó vacío en la zona del Gran Rosario, habiendo, por ejemplo, descargado fertilizantes, carga granos y va hasta el puerto de Montevideo, complementa carga y sale al exterior. Para terminar y hacerle un poco los comentarios finales, realmente entre las oportunidades que esto genera, esto es un caso concreto de integración. Un productor argentino, el noroeste argentino, una zona históricamente relegada, que puede exportar a mercados nuevos, ganando más de $20 que lo haría si lo vendiera en los mercados tradicionales. El puerto de Montevideo, no el puerto de ningún puerto argentino, sino que ese servicio lo hace el puerto de Montevideo, y el transporte lo hace una embarcación de bandera paraguaya, que dicho sea de paso es la tercera flota más grande de embarcaciones fluviales del mundo, después de Estados Unidos y de China, nada menos. Eso es un caso de integración, y a partir de una decisión de políticas públicas de mayor profundidad del puerto de Montevideo, que también genera nuevos mercados, tanto para el puerto de Montevideo de acceder al mercado argentino o al mercado de la hidrovía, que solamente hoy lo estaba atendiendo con carga contenerizada, sino también en zonas productivas que tienen la potencialidad, pero que falta la herramienta logística que le dé certeza en sus costos. Y también permite, porque esto es necesario, hacer inversión en el sector privado, tanto en la interfaz del puerto fluvial como en el puerto oceánico, porque el puerto de Montevideo lo que hizo la autoridad es, en su rol de landlord, dio la profundidad, y el sector privado tiene que hacer las inversiones para hacer eficiente todo lo que es la transferencia de buque a barcazas. Y el gran desafío que tenemos, esto está andando,
Y el día que la hidrovía esté de Paraná a Paraguay por el sistema de peajes o el dragado o bajo la figura jurídica que sea en 38 pies, va a ser esos 55 millones de toneladas que comentaba Juan Carlos o que en su momento evaluó, están a la vuelta de la esquina. Pero necesitamos realizar desde el sector privado enormes inversiones. Y el problema necesitamos tener desde el sector privado seguridad jurídica. Hoy por hoy tuvimos la suerte que en estos últimos 4 años todos los países de la región, Argentina, Uruguay, Paraguay, Uruguay con el ingeniero Díaz a la cabeza de tener estas políticas de largo plazo. Tuvimos la suerte de tener un Gonzalo Mórtola como representante en Argentina también de este tipo de políticas, en Paraguay Ramón Retamoso, Juan Carlos Muñoz Mena, pero tuvimos la suerte de esfuerzos individuales, de políticas individuales que les pareció muy bien. Desde el sector privado, para las inversiones que vienen, necesitamos tener certeza por medio de instituciones políticas que vayan más allá de tener la suerte de tener buenos funcionarios, porque por ahí podemos tener mala suerte. Entonces creo que eso es la gran materia pendiente que tenemos. Tenemos un instituto, que es el Comité Intergubernamental de Hidrovía. Quizás tendríamos que refuncionalizarlo. Muchas gracias.